Del arte, los historiadores del arte, a veces tomamos posiciones arrogantes y sentimos que estamos por arriba del artista. Yo siento que nosotros realmente debemos sentirnos honrados de poder vivir en un mundo donde hay artistas, donde hay gente que cambia el mundo y lo transforma, lo hace más cercano, más amable, a partir de su producción artística, a partir de sus sueños y esperanzas. Esta charla, esta tertulia, que espero que sea dialogada, no hablarme sola porque Iris es de todos, inicialmente se llamaba Arte, Resiliencia y Espiritualidad, pero la espiritualidad y la esperanza van juntas, y siento que la obra de Iris, esa espiritualidad está vinculada a predecir y a querer, a desear y construir un mañana mejor, a partir de un hoy en que ella está trabajando en su transformación como estamos trabajando todos. Entonces, agradecer al Centro Cultural Manriquero nuevamente la oportunidad de estas charlas, no solo la que vamos a dictar hoy, sino todas las anteriores, y decir que el actual ciclo está dedicado a mujeres que se han dedicado al arte. Todo este año lo hemos escogido para el tema de la mujer, que en muchas ocasiones ha sido dejada a un lado. Ahora investigando la relación que tiene el mundo antillano, hay una famosa frase que siempre se atribuye a Martí, que es: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Por eso resulta que no es de Martí, es de una señora de apellido Tío, que es puertorriqueña, que murió en Cuba y habló sobre esa unión, y el poema forma parte de un poema que se llama A Cuba. Entonces nosotras como mujeres, y eso yo me identifico mucho con Iris, que trabaja mucho el tema de género, también hemos hecho aportes y deben ser destacados. Por eso el interés para trabajar una obra de una mujer y de una artista también viva muchos años, si Dios lo permite, que está haciendo un trabajo constante y transformador dentro de las artes y la sociedad dominicana. Entonces, este es nuestra invitación digital, quería ponerla ahí, y estamos hablando de la Iris de los inicios, de esa niña que nació en Capotillo, de un papá sindicalista, de una mamá que también tuvo ideas revolucionarias, en medio de un contexto de izquierdas, de la búsqueda de la transformación social, un contexto que buscaba la independencia dominicana, la libertad, la transformación. Esa niña tenía dos objetivos en su vida: uno, pintar, y ese lo logró, y lo otro era ser azafata, pero con una misión que era poder viajar. No se convirtió en azafata, pero pudo viajar y pudo convertirse en embajadora de lo nuestro, porque lo más importante de la obra de Iris es que, aunque viaja entre estilos, siempre lleva la savia de lo propio. Ella puede estar en Bangladesh, puede estar en Corea, puede estar en cualquier parte, pero ella sigue siendo legítimamente dominicana y comparte lo suyo con los saberes y experiencias de otros pueblos, de otras culturas. Por eso es que aquí dice que creo que debajo de una mesa, siendo muy niña, fue que comencé escuchando las historias familiares de lucha y revolución. Debajo de esa mesa tuve un lápiz en la mano y me la pasaba dibujando y rayando. Estamos hablando de cómo ella se inicia en la pintura, en las artes visuales en general, porque Iris no es solo pintora, Iris es una artista visual integral. Ella se inicia en el filo de la terminación del bachillerato y se vincula a través de que conoce a un amigo pintor que la veía a ella estudiando geometría en su balcón, pero mientras ella hacía todos los ejercicios del cubo prospéctico, la geometría, pues de vez en cuando ponía una flor, hacía el dibujo de un pájaro, y el amigo le dijo: ¿a ti te gusta pintar? ¿Por qué tú no te inscribes a hacer el examen de admisión en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en aquel momento era Bellas Artes? Y así comenzó. Y comenzó casi paralelamente también en la UAS. Y tuvo la dicha de tener grandes maestros, de los que solo cito algunos nombres,
como Domingo Liz, como Cuquito Peña, que fue además su colega y amigo, y también trabajaron juntos en la dirección del CODAP. Leopoldo Pérez Lepe, que es un gran maestro jubilado de la UAS, Rosa Tavares, también Amable Sterling, Miki Vicioso, entre otros, que sembraron la semilla del amor al arte en esta gran artista dominicana. Por tanto, tuvo una formación muy amplia en pintura, en grabado, en dibujo y posteriormente en fotografía y en otras áreas de las artes visuales. Iris trabaja lo que se llama el criterio del arte total. El criterio de un arte donde puedes ver elementos expresionistas, surrealistas, de influencia de lo identitario, de lo africano, pero también muchos elementos de arte conceptual. En una simbiosis entre lo que se hace en soledad y lo que se hace público. Entre esa reflexión que yo hago dentro de mi pequeño espacio y esa reflexión como colectiva y compartida que hago conjuntamente con otros. Aquí estamos hablando de sus inicios. En el año 1991 ella estuvo en Santiago de Cuba, mi patria chica. Allá ha conocido a muchos artistas que yo aprecio y amo, como el difunto Omar Puente, Leomar, entre otros. Y estuvo también con otros artistas dominicanos como Almonte, entre otras personas. Allí ella participó en la elaboración de un mural colectivo de artistas dominicanos y cubanos. Iris también estuvo presente acá en una exposición en Bellas Artes, que fue su primera individual, del año 1993. Estuvo formando parte de una exposición de instalaciones en el año 2003 que se llama Nuevas Propuestas, y en esas nuevas propuestas vamos a ver en breve un arte objeto, y un arte objeto muy cuestionador, y un arte objeto muy provocador. Iris en esta época estaba muy colindante con un expresionismo muy fuerte, donde había elementos también del Dada, donde había gestos de desespero, donde trabajaba mucho los elementos urbanos, donde se vinculaba a una pintura oscura que utilizaba como soporte la formica, y era una artista en proceso de formación, pero que ya estaba dando muestras de lo que sería su posterior trabajo. También entre el 2002 y el 2005 participó en el proyecto de arte público Acciones Contemporáneas. Fue seleccionada por la organización Artiada en el 2004 para representar a nuestro país en las Olimpiadas de Arte, que se organizaron cerca del momento de los Juegos Olímpicos de Atenas. También fue cofundadora del Laboratorio Evolutivo de Arte Contemporáneo, que radicó acá en la zona colonial. Y aquí quiero que vean una de las obras de esa etapa del Laboratorio Evolutivo de Arte Contemporáneo, que se llama Hijas del Sol. Iris le da siempre mucha importancia a esa parte de la humanidad, esa mitad de la humanidad que somos nosotros, que somos las mujeres. Nos proyecta, pero también uno de los símbolos más importantes, una de las energías más importantes de su obra es el sol. El sol como fuente vital, el sol como, y no lo he trabajado de esa manera, quizás consciente o inconsciente, tendría que hablarlo con ella, pero como ese Horus, ese Amon-Ra, ese Apolo, ese Helios, esa fuente de vida que todos los pueblos, Huitzilopochtli, que todos los pueblos, todas las personas y hasta los astrónomos ven en el sol. El sol, fuente de vida, fuente de calor, fuente de todo. Y nosotros somos hijos del sol, todo el planeta, pero el trópico también. Aquí tienen una obra que es una instalación performance que se llama La Danza del Hambre. Ganó medalla de la FAO, fue segunda mención del concurso Pinta la Paz. El dramatismo de las imágenes de esos cuerpos pintados, donde se muestran los músculos, las venas, todo el sistema linfático, el cuerpo descarnado, que ya no tiene que perder porque ha perdido la piel, nos está hablando de las grandes diferencias sociales y de los procesos de hambruna que se están viviendo en el mundo, en muchos lugares hoy donde hay guerras, y no tengo que mencionarlos porque todos los conocemos. Estamos viviendo
procesos tan duros y tan difíciles como que ella extrapoló en esa obra, lamentablemente, porque estamos hablando de 20 años antes. Hace unos días yo subí en Facebook una reflexión, porque yo acababa de volver a leer La sociedad postcapitalista de Bauman, en que todo iba a ser perfecto y maravilloso, y yo puse burlándome, ¿qué pasó? O sea, no qué pasó, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, seguimos viendo que el mundo necesita muchas iriperas, muchas personas que quieran seguirlo transformando y transformando para bien. Continuamos. Esta es una obra de esta etapa inicial, desespero. El desespero que puede sentir todo el mundo en un momento determinado de angustia, de soledad, de una problemática existencial. Y ahí está la imagen viva de la desesperación, como Munch en un momento determinado pintó su grito para hablar de su agorafobia cuando estaba atravesando un puente. Serie Marginal Urbano del año 2002. Los que han vivido en barrios, los que hemos vivido en barrios, porque cuando yo llegué a la República Dominicana yo viví 6 meses en Los Praditos, sabemos lo que significa el espacio urbano cerrado, ese pequeño lugarcito que tú vives, el contacto con otros para bien o para mal, la marginación social y ese espacio urbano en que tú quieres ser individuo pero al mismo tienes que ser colectivo, está relacionado con esta serie Marginal Urbano. El marginal urbano tiene una contracultura que ya no es una contracultura, ya se ha ido convirtiendo en una cultura a través de la música, del reggaetón, de todo lo que vivimos, pero eso tiene sus orígenes en los gritos de angustia y los gritos de inclúyanme que puede tener un marginal urbano. Esta es la obra que yo hacía referencia, Nuevas Propuestas del año 2003, se presentó en el Hotel Lina. Es simplemente un inodoro con una rejilla con algo que puede ser un aborto, puede ser sangre, puede ser tantas cosas, y nos está hablando de algo que se está tapando, de algo que no se quiere ver, de algo que está constreñido a través de esa rejilla que lo separa de nosotros. Entre las obras seleccionadas para la Olimpiada de Arte tuvo esta obra que es muy importante. Son una serie de esculturas que realizó en madera, papel, también fotografías, y se llama Ofrenda de Paz. Fíjense que son figuras famélicas, alargadas, con un sentido ascensional que recuerda a las imágenes del gótico, pero que tienen las manos en una posición en que nos está hablando, estoy ofrendando, estoy dando, estoy ofrendando la paz. Estoy compartiendo con ustedes, no mi situación, pero sí mi esperanza. Y en esa ofrenda de paz, ella está también presente. Hábitat Humano la presentó en la Galería Arawak en el año 2006, y en ella vamos a ver una serie de obras bidimensionales y tridimensionales que evocan al ser humano desde sus diferentes hábitats, sus diferentes espacios, también constreñidos, también encerrados en su pequeñito mundo. Cuando uno viene cansado del trabajo, que cierra la puerta, uno se encierra en ese espacio que es como un útero protector, es su hábitat. Pero si vivimos en un edificio multifamiliar, el útero protector, el hábitat, el apartamento que está al lado, también tiene personajes distintos, esperanzas distintas, modos de ser diferentes, y esos compartimentos estancos que nos demuestran cómo los seres humanos también nos aislamos, nos encerramos en nuestros pequeños mundos y no nos damos cuenta que somos parte de un mundo más amplio. Otra obra de Hábitat Humano, fíjense la presencia de la cuadrícula, el cuadrado desde el punto de vista simbólico y semiótico y sígnico, da una sensación de opuestos que están a un mismo nivel. Es una forma estable, pero al mismo tiempo significa oposición, pero al mismo tiempo hay formas verticales, rectangulares, que dan sensación de virilidad y de fuerza. Entonces hay un reforzamiento en todos estos espacios, también del color, de un colorido intenso, que puede ser agresivo, y nos está hablando de ese hábitat urbano, que a veces sales de tu casa,
aunque era en el 2007, pero estamos en el 2025, lo estamos viviendo igual, 2 horas antes para poder estar en un lugar y puede ser que llegue tarde. Estamos viendo aquí una imagen poderosa, es una fotografía que Iris me hizo llegar hace un tiempo, en que ella en su terraza está pintando a una persona. Una de las cosas que me gusta de Iris es cómo trabaja el tema de la identidad. Para mi tesis de doctorado yo he estado trabajando muchos autores, entre ellos Soraya Aracena y también Celsa Albert. Quedé enamorada de un artículo que hizo Celsa Albert que se llama La Tercera Raíz. Esa tercera raíz nunca nadie la menciona, y si la menciona la pone como trabajó o la representó muy simbólicamente el Centro de León Jiménez, y lo hizo con todo el sentido para que nosotros reflexionáramos sobre eso. La pone oculta, es la raíz negra. Todos son indígenas, indios, y los indios, lamentablemente, en el 1522, según el censo de los Jerónimos, quedaron alrededor de 5.000 taínos. Entonces, su legado es importante en los términos, en la lengua, en los nombres de los ríos, de los espacios, en los bohíos, en muchísimas cosas. Pero también, igual que tenemos una raíz europea, española, sobre todo hispana fundamentalmente, la raíz negra es importante. Y el autodefinirse como mestizo, y el autodefinirse como yo soy, amarse, valorarse, eso es lo que yo veo también en la obra de Iris Pérez. Y ahí está presente. Las hermanas, nuestras hermanas, generalmente son personas mestizas, son personas del color de Iris y son personas dominicanas que ella exalta también. Y ese autorreconocerse en esa figura es para mí un gran mérito en la obra de Iris Pérez. Continuamos. Aquí hay algo interesante, porque Iris no solamente se queda en el tema social o epidérmico del arte en función social o política. Iris explora en ese mundo de las esencias, en el mundo de la alquimia, en el mundo de las energías, en el mundo de los espíritus. Y ahí la estamos viendo como ceramista. Y esta es una frase que en una ocasión ella comentó con nosotros, y es: la cerámica es un proceso totalmente alquímico y nace de la conjunción de los 4 elementos de la naturaleza. Sabemos que son el fuego, el aire, el agua, fuego, aire, tierra y tierra. Entonces, en lo terrenal, lo que te da es la fuerza telúrica de lo que debe ser tu base. El fuego te da la energía, te da la fuerza. El aire te da el sueño y el agua te hace fluir. Y en medio de esos 4 elementos está ella explorando el mundo de la cerámica. Esta obra, esta instalación, Paz, del año 2009, la pongo acá porque hay una constante en la obra de Iris que son las rosas. Pueden ser rosas metálicas, pueden ser rosas blancas, pueden ser rosas rojas hechas en cerámica, pero la rosa puede tener muchos símbolos. Puede ser el símbolo del amor, pero la rosa también tiene espinas. La rosa es resiliente, la rosa soporta, la rosa no se siembra con una semilla, la rosa se siembra por estacas y la rosa se comparte. Y todo esto, este lenguaje de las flores, está presente en esta obra. Y también el uso de la caja receptáculo, la caja que guarda secretos, la caja que protege, y que vamos a ver en otras de sus instalaciones y performances. De la serie Isla del Sol, el sol aparece y la energía vital como elementos importantes en muchas de sus acciones artísticas, de sus procesos creativos. Me gusta mucho porque Iris no habla de mi obra, habla de mi proceso creativo. Ustedes saben que para que sea una obra tiene que haber una idea artística, tiene que haber un proceso de creación y tiene que haber una conclusión final que supuestamente es la obra, aunque a veces el arte conceptual se queda solo en la idea o en el proceso. Para Iris son procesos vivenciales de ella, pero al mismo tiempo que puede compartir con otros, y que viéndola a ella en sus procesos vivenciales, muchos de nuestros procesos nosotros sentimos que están siendo rescatados, porque quizás nosotros no supimos decirlo al público y al mundo de la misma manera que ella, pero hemos vivido un proceso similar.
Entonces, los personajes viven de cara al sol, atrayendo toda su energía, transformándola en vital, y a partir de esa nueva vitalidad se preparan para crear transformaciones positivas en el mundo. ¿Qué necesarias son esas transformaciones positivas en el mundo? Tenemos que seguirnos preparando para crear transformaciones positivas en el mundo. Continúo. Esta obra tiene una historia bien interesante. Iris, por casualidad, en una excursión que iba a hacer un taller de fotografía, llegó al lugar y al día siguiente pues tuvo contacto con una serie de personas que le dijeron o le dieron la posibilidad de concursar para hacer esta obra. Esta obra, no por gusto, se llama Luz del Mundo. Usted podrá ser católico, podrá ser evangélico, podrá ser ateo, podrá ser budista, pero la fuerza que tiene esa obra es indescriptible. Quiero confesar algo. Hace unos años yo veía la obra Luz del Mundo y veía esa foto, qué bonita, qué monumental, qué bien, qué buena le quedó. Hay que ir a la obra, hay que ir a la obra y hacer la peregrinación de la obra. No es una obra cualquiera, no porque sea grande o porque esté en contacto con el entorno, es toda la parte conceptual, todos esos escritos que hay del Magnificat, toda la simbología que hay detrás. Tiene la forma de, si una vez de arriba de un pez, tiene las perlas de un rosario, pero sobre todo me llamó la atención las frases ocultas, porque Iris tiene una letra como la mía, que es una letra a veces que no se descifra, pero qué bueno que es así, porque en esa letra no descifrada nos obliga a centrarnos en el mensaje de ella, a buscarlo, desde en los rodapiés de los escalones hasta en la gran columna que forma la cruz. Y ahí en esa cruz no solamente está la cruz de redención o de sacrificio, sino que está la presencia de algo que ella ha trabajado muy reiteradamente, que es la presencia del corazón de la mujer golpeada o mancillada o asesinada, el corazón de la persona que recibe la energía del sol y que florece y que germina, el corazón de todos, el corazón del mundo, que está también en medio de la luz del mundo. Esa columna, hay una de las frases que aparece que es hágase tu voluntad, y yo creo que eso es lo más lindo, porque yo soy católica, pero otra persona puede ser otra denominación, y muchas veces nos acercamos a ese Dios, lo que creemos, pidiéndole cosas, diciéndole, mira, si tú me haces esto, yo te voy a hacer esto, y tú vas a cumplir tal promesa. No decimos frecuentemente, hágase tu voluntad, y me entrego a lo que pueda venir. Y creo que esa es una de las frases más importantes de toda esa gran obra. Luz del mundo, miren el corazón universal, el corazón de todos. Esa foto maravillosa que está en el blog de Inés Pérez crea un efecto de contrapicado que aumenta la fuerza simbólica de la cruz creada por Iris. Esta es otra obra, otro detalle de la obra, también que habla del tema de la luz del mundo y habla de un ángel que vino de mensajero a traer la buena nueva. Las rosas tan frecuentes, tan perennes en su obra, también están aquí. Aquí es un mensaje de espiritualidad, como pueden estar dentro de una caja que guarda los secretos de la biografía de alguna persona que en un momento de confesión se la contó, y son las flores que todos queremos cosechar. Estas son de metal, pero pueden ser de barro, pero pueden ser de tela. La rosa es una constante en la obra de Iris Pérez. El bosque místico. Hay mucha gente que ha trabajado bosques. Uno de ellos es Antonio Prada Ventros. Pero el bosque de Iris es un bosque muy femenino, un bosque que tiene color, un bosque que tiene madera de Campeche, pero que también tiene cerámicas de colores, pinturas. Es un bosque en que yo me identifico. Hay 9 troncos trabajados, 9 esculturas, y el 9 también es un número simbólico. La estructura ternaria, 3x3, 9. Todo detrás, todo el mensaje detrás de la obra de Iris es muy profundo. Ella no lo ha compartido del todo conmigo, y creo que debe ser así, debe ser envuelto en una caja, porque solo el artista es el que debe conocer su significado, porque la obra de arte es polisémica.
Si ella me dice lo que significa para ella, quizás yo no pueda construir, por respetar el criterio de ellos, mi propio significado. Y qué bueno que es así, porque esa es la obra de Iris Pérez, pero cada uno de nosotros acaba de construir su propia obra, su propio bosque místico. Aquí tenemos algunos detalles también de ese bosque místico. Y acá un poco más de cerca de todos esos detalles. Iris es detallista, va a la esencia de las cosas, a lo mínimo, y la obra de Iris no se da de una vez. Tú la ves y puedes pasar por ella y no llevarte nada, tienes que dedicarle tiempo para entenderla. Aquí tenemos un tema que es el bullying, grooming and sexting, donde ella trabaja el peligro de las redes sociales para los niños. No es solamente el problema de la violencia contra la mujer, es también el problema de la violencia contra los niños a través de redes sociales, a través de ambientes abusivos que pueda haber en la escuela. Y es una niña que levanta las manos y dice ilesa, pero mírenle el rostro, los ojos no nos dicen que no está ilesa, pero mantiene su corazón y mantiene su mirada y mantiene sus ojos, y aunque tiene heridas emocionales, se proyecta hacia el futuro. No está ilesa, está resiliente y camina con su corazón para seguir avanzando. Correspondencia atlántica. Esta obra, inicialmente en el PowerPoint que hice, este trabajo, este proceso, no lo había incluido y esta mañana lo quise incluir. Incluye 36 cartas, 36 botellas lanzadas al mar con mensajes, pero mensajes que no son solamente textos, puede ser un dibujo, puede ser un garabato, puede ser un trazo, pero cuando ella lanza esas botellas al mar en Puerto Plata, cada una va a coger su camino, va a coger su destino. Algunas pueden quedar destrozadas por las olas, otras puede ser que lleguen al cabo de años a un sitio y le traigan un mensaje y le lleven el calor y la fuerza de ella, porque todo eso se hizo en contacto con el sol, bajo un sol increíblemente fuerte, intenso, en que ella sufrió el castigo del sol, pero al mismo tiempo esa energía vital del sol, ella la llevó al papel, lo metió en un vidrio y lo convirtió ese fuego que es el sol en agua y en incógnita de viaje, en un viaje de su mensaje y de su energía. También la energía de los que la rodeaban, porque la foto vieron las piernas de una persona que está también contemplando ese proceso, porque no es ella dialoga con el sol, con el entorno, con las personas que están a su alrededor. Aquí vemos parte de esos grafismos. Y esta instalación, performance, porque es un criterio amplio de arte, que se llama 9 archivos biográficos. Iris se sentó en una silla frente a una mesa y puso una silla del otro lado y hacía esta pregunta, que le contaron sobre su vida, algo que había ocurrido a partir de su nacimiento, que ellos tuvieron memoria. Esto es arteterapia, esto es sanación, esto es curación, porque a veces hay secretos que tú no le dices ni a la persona más cercana, pero a un desconocido que te brinda la oportunidad de decir que tu secreto se va a quedar en una caja y lo vamos a guardar, pues puede ser que tú te abras a una confesión de algo que tienes dentro, y a partir de decirlo y revelarlo, aunque sea a una persona poco conocida, tú vas a sanar porque lo verbalizaste. Eso que estaba interno en ti, lo volviste palabra, y la palabra es poderosa. Ahí ella escribió en esas carpetas lo que se le iba ocurriendo de la persona. A veces podía ser un dibujo, una frase, algo que le hubiera dicho. Hay fotos muy personales, no las quise incluir, de personas llorando, de personas tocando las manos de Iris, de personas renaciendo a partir de ese momento. Y luego ella guardó esto en una caja con rosas y posteriormente la selló con una cinta roja. Están guardadas, es un secreto de confesión, es algo que se quedó ahí, y la energía de ella y la energía de la persona fue compartida.
Y lo interesante, lo hermoso, fue ese momento y lo que ambas se llevaron. Energía Vital es parte de toda esta serie, porque Iris comienza obras y puede haber una exposición que se llame como la serie que ella está trabajando, puede haber una pintura, puede haber una cerámica, pero al mismo tiempo con relación a la temática de la energía se puede hacer un performance. Y son procesos que hasta que ella no lo agota, no lo deja. O puede ser que al cabo del tiempo lo van a renacer, porque vuelve a surgir la motivación por trabajarlos. Luz del alma, dedicada a Francina Hungría. En la época que ocurrió el hecho, yo no sé si ustedes recuerdan a Francina. Claro. Ok, yo vivía a 4:30 de donde ocurrió. Francina pudo haber sido yo, salvo que lo manejo, o pudo haber sido mi esposo, porque nosotros vivíamos muy cerca de allí. Y ella hizo un experimento que yo a veces hago, porque detrás de mi casa o de mi apartamento vive un invidente. Y yo a veces lo veo bajar sin ningún tipo de bastón ni nada, porque él se conoce la escalera como si fuera él mismo, sin ver. Y yo he reflexionado, si yo algún día me quedo ciega, y no, eso me lo estoy confesando, estoy como en la performance anterior, yo a veces cierro los ojos y trato de caminar por mi casa y ver si yo puedo chocar, si algún día yo pierdo la vista, ¿qué va a pasar? Y ese performance, pero ya convertido en, esa cosa que yo hago, pero ya convertido en arte y con la visión subjetiva de Iris, pues se convirtió en luz del alma. No hay luz en los ojos, todo está oscuro, pero el alma sigue. Y Francina incluso después estuvo vinculada a vida política, estuvo vinculada también a organizaciones de tipo social, y su vida no paró. Pudo haber caído en una depresión, pudo haber cesado, pudo haberse extinguido, pero la luz del alma siguió. Y ahí Iris, con los ojos, con un paño negro, está tratando de escribir y de dibujar en un ambiente oscuro, pero dejando ahí su mensaje y el gesto de resiliencia que Francina e Iris a través de su arte muestran. Energía Vital también tiene que ver con el contacto con los árboles. Esta es una exposición que se hizo en Casa de Francia, dentro del mismo ciclo de Energía Vital, y en ese momento la muestra se componía de 36 obras creadas entre el 2013 y el 2015. Los árboles transmiten energía. Hay personas que se sanan tocando el tronco de un árbol. El árbol está en contacto contigo, tú estás en contacto con el árbol, tú eres parte de un todo, tú eres parte del mundo. Nadie ni nada vive aislado. Las cosas tienen energía, sean animadas o inanimadas, y nos las transmiten. Y es en ese contacto de los seres humanos con las plantas que está también parte de la energía vital. Otra obra de esa exposición, Energía Vital, fíjense la presencia de los trazos, del grafismo, de la conceptualización de la obra. Iris no se siente satisfecha solo con la representación de figuras, sino que también tiene que utilizar el lenguaje simbólico de la palabra escrita para sentirse completa. Ella busca muchas maneras de comunicarse y una de ellas es esta. Y fíjense la presencia también del tema del mestizaje, el tema de la mujer dominicana. Continuamos. Los caminos del ser es también un proceso muy interesante. Yo voy a leer esto porque me interesa comentarlo con ustedes. Continúa hablando sobre la energía y la importancia de la luz. Parte de estos temas planteados en mi pasada muestra de energía vital realizada en la Embajada de Francia en 2015. Pero en esta etapa me centro en ese recorrido que mueve a los seres a continuar su existencia. Fíjense que los caminos del ser son una prolongación de energía vital. Los lugares por los que su alma se adentra, los caminos que recorre, que lo llevan a cuestionarse, a enfrentarse consigo mismo y la posición que tiene ante lo que lo rodea, tangible o intangible, físico o espiritual. Continúa ese diálogo desde su ser con la naturaleza y su deseo de volver a ella como una meta o como una oportunidad de vida. Una de las cosas que estamos perdiendo es la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Todo el mundo tiene
como una voz interior que te dice, lo hiciste bien, lo hiciste mal, qué te preocupa, quién tú eres, qué tú quieres, cómo tú quieres trascender. A veces la cotidianidad es tan rápida que no nos da tiempo ni a darnos cuenta. Obedecemos una serie de mandatos que la vida nos pone y no estamos en esos caminos del ser vital, del ser que soy yo, que no soy necesariamente las metas que la vida me pone. Entonces esos caminos del ser y esa búsqueda de la energía, ella está continuando con la búsqueda anterior de energía vital. Continúo. Esta es una instalación muy interesante, se llama Agua Sana. Vuelven a estar las rosas de metal. Es una piedra que sale, destila agua salada, que cae sobre un cuenco. Pero la sal va dejando su huella y va horadando y va lastimando la piedra. Es la vieja historia de qué es más fuerte, la piedra o el agua. Es el dejar la huella, es el transformar. Es un agua sana, pero un agua que lastima la piedra y que la convierte en algo nuevo. Los caminos del ser. Iris usa mucho las figuras en barcos sobre el agua. Me recuerda mucho Caminantes no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. La puedo utilizar para representar la última cena, como lo vamos a ver en breve, pero la representa para representar a nuestras hermanas, para representar a niñas emigrantes que vienen de África y que lamentablemente en esa búsqueda de una oportunidad mejor muchas veces fallecen, como pueden ser niños, como pueden ser hombres, como pueden ser ancianos. Y esa búsqueda, esos barcos en que todos nos hemos sentido en un momento involucrados, está formando parte de esto que ella le llama viaje cósmico, porque puede ser el viaje de un continente a otro, pero puede ser el viaje hacia la eternidad, hacia ese cosmos del cual formamos parte. Fíjense la técnica, óleo sobre formica. Iris trabaja técnicas inusuales, lo normal sería óleo sobre lienzo, óleo sobre formica, o sobre cartón, sobre papel, técnicas mixtas, y es en esa búsqueda de la exploración, de la experimentación, que va encaminada a esta forma. Conexión vital, seguimos con la conexión del ser humano con el árbol que es el sitio donde yo reposo mi cabeza, donde comunico mis energías y él me devuelve las suyas. No sé si han tomado, nunca, si han abrazado alguna vez un árbol en el bosque o en un sitio, háganlo, porque van a sentir una paz infinita y van a sentir la renovación de su espíritu y de su energía. Evolución. Esta evolución de Iris en el 2016 es muy importante. Siempre que yo hablo con ella me vuelve al tema de Anatomía del Ser, que fue una obra que la marcó mucho, en la que ella puso mucho interés y mucha fuerza. Estuvimos conversando hace unos días que Anatomía del Ser para ella se divide en dos procesos. Uno, que es el que ella hizo con diferentes poetas, como Matthew Morrison, Ángel Hernández, Delicioso, que iban a su estudio y mientras ellos leían sus poemas, ella o lo escribía, o lo pintaba, lo dibujaba y hacían un diálogo. Eso también lo hace Rosalina Arias, pero de una forma distinta, entre poesía y pintura y artes visuales en general, en un compartir, en navegar por el mundo del arte. Y también está Anatomía del Ser, que fue un homenaje a Delia Weber. Pude leer hace unos días un libro de Delia Weber maravilloso, que me lleva a un mundo totalmente surreal. Volvemos a las cajas, volvemos a las rosas blancas hechas en tela, y en ella hay un homenaje de amor, de guardar, de cerrar, de explorar en ese mundo de esencias y de espíritu en que se movía Delia Weber. Fíjense que son círculos concéntricos que se forman con las cajas. El círculo es la forma más estable que existe, y si lo hago concéntrico, refuerzo esa estabilidad, esa fluidez y ese principio que va desde el punto de inicio hacia la expansión del universo. Esta es una de las instalaciones más interesantes que ha hecho Iris. Sigo. Luto
Es una performance donde vamos a ver también elementos de instalación que trata sobre los feminicidios ocurridos en República Dominicana. El gusto está muy vinculado a otra serie que se llama Urdimbre y que tuvo reiterados espacios desde el Mirador Sur hasta el espacio Silvano Lora, y en él o en ella está buscando la interrelación de las cosas. Uno de los elementos más interesantes de todo este trabajo es la elaboración de corazones, pero de corazones hechos en cerámica sin bizcochar. El que ha trabajado cerámica, aunque sea de niño, sabe que si tú no bizcochas la cerámica es muy frágil, es muy blanda. Entonces, si yo te la pongo en la mano y por algún motivo tú cierras la mano, la vas a partir. Pero en ese corazón está el nombre de una mujer asesinada, víctima de un feminicidio. Si yo cierro la mano, descuido y se me rompe, es como si yo la volviera a asesinar. Entonces es una responsabilidad muy grande. Por eso es que ella está envolviendo a las personas para resguardar ese corazón. Pero al mismo tiempo, la mano de uno y otro se interrelacionan. Son hilos que se entretejen. No la protejo yo sola, la protegen todos los hilos de conexión, todo lo que somos, todas nuestras energías que se están poniendo ahí de manifiesto para proteger ese corazón. Por lo menos proteger el recuerdo de esa persona. Tiempo de siembra del año 2017, una instalación performance que se hizo en el Museo de Arte Moderno. Ahí puede ver la presencia de Miguel Ramírez, de Almonte. Hay muchas imágenes muy hermosas. También niños que entraron a ese laberinto a sembrar. ¿A sembrar qué? Plantas. Pero cada uno de nosotros es un sembrador. Cada uno de nosotros va sembrando. Algunos sembramos cactus, algunos sembramos árboles espinosos, otros sembramos rosas que tienen espinas y tienen pétalos que se pueden acariciar. Otros sembramos violetas tímidas. Todo el mundo siembra, va dejando un legado en ese laberinto que es la vida y que debemos recorrer. Es tierra fértil, cada cual escoge su planta para sembrar y va a dejar ahí, en ese espacio, su legado. Aquí tenemos este momento de encuentro entre dos grandes amigos que están sembrando juntos y que están sembrando arte, y arte de mucha calidad, como también vi en las fotos a Miguel Ramírez, que está aquí presente. Tiempo de floración. Todo lo que tengo dentro se tiene que expandir. Todo eso oculto en mí debe florecer. De mi corazón hacia el mundo. Y tengo el amarillo de la energía vital del sol. Y lo estoy dando al universo. Estoy floreciendo. No me estoy quedando encerrada en mí misma. Cada una de mis flores está siendo compartida con otros, pero mis flores tienen pétalos que se pueden acariciar, pero también tienen espinas punzantes. Y son mis heridas, son mis dolores, que también comparto con otros. Tiempo de floración. Y es una figura afrodescendiente. No es una mujer de otro componente étnico, que tiene sus dolores, tiene sus espinas y tiene sus pétalos que compartir, y tiene su energía vital amarilla que viene del sol. El papel del arte, ustedes saben que las funciones del arte son muy diversas. Hay una función comunicativo-memorial, que es el comunicar el pasado, otra que es la función educativa, otra que es la función ideológica, donde yo expreso mi concepción del mundo. Hay arte en función política, vinculado por supuesto a la función ideológica. Iris, la obra de Iris es muy testimonial y también ha estado vinculada a los grandes momentos políticos de la República Dominicana. Eso fue un performance que se hizo en la Plaza La Bandera. Ella colocó a su alrededor cestas con panes, 4 cestas con panes. Se llama No Solo de Pan, y la frase la completamos: vive el hombre o vive la mujer. Y en esas cestas también había frases de la Constitución, artículos de la Constitución. También había otros tipos de escritos como los derechos humanos, partes de la letra del himno. Entonces te dábamos el pan, pero también te dábamos a leer lo que tú debes leer, porque no es pan y circo lo que te estoy brindando,
no es solo el alimento, es el contenido que debe haber detrás de ese alimento. Es el alimento del alma, no solo el alimento del cuerpo. Podemos dar una fundita de comida, pero ¿y dónde dejamos el espíritu? ¿Cómo alimentamos el espíritu? ¿Cómo alimentamos el pensamiento, la reflexión, la capacidad de ser un ser humano sensible y capaz de transformar el mundo para bien? Entonces, este es uno de sus performances en la Plaza de la Bandera, no solo del PAN, del 2020, y este es otro detalle. Ella envuelta en la enseña patria. Hay muchos artistas que han trabajado el tema de la patria, el tema de la enseña patria. Hay muchas personas no artistas que también la usan, pero creo que esta ha sido una de las veces que ha sido usada de manera más digna en favor del arte y de la transformación social. Diálogo del encierro, marzo 2020. Febrero, Plaza de la Bandera, marzo 2020. Reconoce que llegué yo. ¿Y qué llegó? El COVID-19. Fue un momento dramático para los artistas. Recuerdo muchas exposiciones que se paralizaron, entre ellas una exposición que se iba a hacer sobre la obra de Delia Weber, que estuvo hablando con nosotros Abel Peralta. Exposiciones que duraron muy poco, como una que hizo Mercedes de Andújar y otra también que fue Arte, Mujer y Naturaleza, un colectivo de mujeres. Pero el encierro nos obligó a ser creativos. Y ahí Iris creó un blog que se llama Diálogos del Encierro, donde ella puso entrevistas de otros artistas, de otras personas, de poetas, de escritores, en que de alguna manera nos permitía comunicarnos ese blog. En ese blog también publicó obras muy dramáticas, como esta que voy a poner aquí. 2 personas encerradas, cada uno en su burbuja, con su mascarilla, porque se hablaba en esa época no de distanciamiento físico, sino que se hablaba de distanciamiento social. Lo que ha hecho el ser humano es el trabajo y el trabajo en sociedad. Si yo me distancio socialmente de otro, me puedo convertir en un sociópata, me puedo convertir en un ente aislado. Y si le tomo miedo al otro, si para mí el otro es un peligro, ¿cómo vamos a construir un mundo mejor juntos? Entonces, todavía muchos elementos de ese momento han influido psicológicamente en las personas. Yo trabajo con adolescentes y les hice en una de las últimas clases recordar su proceso del COVID-19, y para algunos fue muy traumático, porque estamos hablando de niños de 8 o 9 años en aquel momento que se habían obligado a estar encerrados en su casa y no tenían contacto con otros, solamente a través de ese distanciamiento que son las pantallas también. Pero en ese momento esa tecnología que a veces nos aleja nos acercó y permitió que dialogáramos, aunque fuera desde el encierro. Esta obra sumamente fuerte, sumamente dramática, una mujer que está al lado de una persona en una cama que se supone que tiene COVID-19, ambos con mascarilla. En muchos casos ni siquiera era así. En muchos casos la persona estaba encerrada y nadie alrededor y sentía su cuerpo de fallecer. Y fíjense los colores intensos, la vuelta a ese expresionismo de sus etapas anteriores del desespero. Se recuerdan que era muy oscuro, pero aquí con un colorido intenso y fuerte, expresión de la angustia existencial que vivimos en aquel momento. Esta obra para mí es muy significativa. Descansa en Jarabacoa, en casa de un amigo común. Es la última cena. Y ahí volvemos a las barcas sobre el mar, que hacen camino al andar, pero esta vez es Cristo con sus discípulos. En una estructura ovoidal, que recuerda también a un ojo que ve, un ojo que mira. La última cena fue un proceso interesantísimo que inició Rafael Díaz, un pintor dominico-cubano norteamericano y de otra parte del mundo, en el 2003 en Estados Unidos, conjuntamente con Manta, con Healy y con Cejo, que es un gran amigo, profesor de la UAS. Pues ya para el 2022, conjuntamente con Geo Ripley y otros artistas que se fueron sumando al proceso, empezaron a hacer diferentes exposiciones. Empezaron en abril en el Museo de Historia y Geografía y se fueron extendiendo al Centro Perelló en Maní. También se hizo en la Casa de Cultura Cándido Vidó, en la Fuerza Aérea Dominicana, y terminó el ciclo en diciembre
del 2022 en la Casa de Cultura de Jarabacoa. Se fueron sumando nuevos artistas, se fueron sumando nuevos proyectos, pero la obra de Iris Pérez siempre siguió navegando en todos esos procesos, como una de las obras más importantes expuesta ahí. Una de las obras de Rosa Tavares también estuvo, de su querida maestra, nuestra querida maestra de todos, porque la obra de Rosa Tavares es altamente trascendente. Y estuvieron muchos artistas involucrados. Creo que en uno de los momentos de la última serie estuviste también tú, Luis Heredia, mucha gente explorando desde su punto de vista qué significa ese momento de la última cena, una vinculación con el mundo espiritual. Mujeres de la patria, corazones ya no sin bizcochar, ya bizcochados, ya con color, ya con vida. Y ahí está, desde Clara Ledesma hasta Nacaura. Son los corazones de diferentes mujeres que en diferentes momentos de la historia han hecho aportes a lo que es la República Dominicana, a su cultura, a su gente. Este es el dedicado a Nacaura. Este es Sagrario Díaz. Al lado de Sagrario Díaz está Mamá Tingó, la luchadora por los derechos de las mujeres campesinas. Y cierro con este dedicado a Clara Ledesma, con su color, con su intensidad, con la búsqueda del mundo mítico que ella elaboró a partir de las enseñanzas de Gausage y el acercamiento al mundo de lo afrodominicano. El arte de la resiliencia. Esta exposición es bastante reciente. Tiene como antecedentes exposiciones hechas en Bangladesh, realizadas en Corea, y se hizo en el marco de los 90 años de relaciones bilaterales entre República Dominicana y Japón. Ahí ella llevó una serie de obras, pero también creó otras nuevas, pintadas en papel de arroz. Compartió con Mie, una japonesa, que también conjuntamente con ella escribió en japonés poesías de poetisas dominicanas. Fue un compartir de la cultura japonesa y de todo el mensaje dominicano que portaba Iris Pérez. Fue presentado en el Instituto Cervantes. También las técnicas de las obras que se presentaron ahí fueron muy variadas: la cerámica, la fotografía, las instalaciones y el dibujo, por supuesto. Es un diálogo entre Yosako Akiko y Kaneko Misuzu, con Delia Weber y con una poetisa que ella trabaja mucho, que es Carmen Natalia, también con esa fuerza y resiliencia que Iris posee. Los textos que acompañan muchas de las obras están tanto en hiragana como en español. Aquí tienen una de las instalaciones que está formada por 8 cajas con rosas de cerámica, rosas rojas. La presencia de la caja, de la rosa, del amarillo, son elementos simbólicos que Iris usa como forma de comunicación de su mensaje. También una escena, una parte de la sala. Aquí vemos otra parte de la sala. Y volvemos a nuestras hermanas que atraviesan un mar tormentoso, una ola, como la ola de Okusai, que están en la cúspide de la ola, bajarán, pero solo la vida sabe si ese barco va a continuar o se va a hundir. Son nuestras hermanas que pueden ser las emigrantes, que podemos ser cada uno de nosotros en nuestros viajes existenciales, que también aparecen ahí representadas en ese barco amarillo. Para mí el amarillo tiene una simbología diferente. El amarillo, que puede ser el símbolo del sol, del oro, de la vida, de la fuerza, del crecimiento para Van Gogh. Desde mi punto de vista, como cubana, dominicana, me recuerda mucho a la Virgen del Cobre, que es el color también de Ochun, de la fuerza, del amor, de la sensualidad, de la vida, de lo femenino. Entonces, como cada cual puede construir su propia obra, según Humberto Eco, yo la construyo como toda la fuerza y la energía que la mujer tiene, y todo el amor, toda la sensualidad y toda la fiereza que puede desarrollar para lograr sus metas y lograr las metas colectivas.
Arte de la resiliencia. Volvemos a las figuras de mujeres sobre un barco, navegando. Fíjense la presencia constante de la mujer afrodescendiente, de esa mujer que busca un mañana mejor en medio de las ondas embravecidas del mar, pero un mar que al mismo tiempo es un mar armónico, porque cada una de esas olas se compensa con la otra en un perfecto equilibrio. Morada son una serie de acciones en solitario que después se convirtieron en un diálogo con nosotros a través de exposiciones que ella hizo en determinadas áreas, Jocosa, Mirador, etc. Ella trabajó ahí el tema de las mujeres asesinadas en la República Dominicana y lo que ellas, antes de su fallecimiento, habían publicado en redes sociales. Realizó escritos, puso fotos, acciones con piedra. Ustedes saben que las creencias sincréticas, las piedras tienen una fuerza increíble. Hay algo que se llama fundamento, que es la base. Pero si nos vamos al cristianismo, Pedro es piedra, y es la piedra original de la iglesia. Pedro, tú serás la piedra que dará comienzo a todo. La piedra es permanencia, la piedra es eternidad. Y en ese juego con la naturaleza, es enterrar el nombre de la persona y convertirlo posteriormente en algo que fluye, que es la vida misma, está la permanencia para siempre, el recuerdo de esas mujeres que nunca nos abandonan, porque su espíritu está vivo. Esto es parte de Morada también, otra, por eso estamos hablando de esa piedra, piedra sobre piedra, que da fortaleza a ese recuerdo. Morada en una caja. Esta es una fotografía que es traída de este historiador del arte, crítico, que ha trabajado mucho la obra de Iris, que es Canela Ruano. El rostro de ella, su recuerdo, encerrado en esa cajita. Morada todavía está presente y la vimos hasta el 16 de abril del 2025 en una muestra que se hizo en Nueva York, que la curaduría fue de Astrudía y Ezequiel Taveras. Morada, lamentablemente, sigue mientras exista una mujer asesinada, mientras exista una mujer violentada. Ojalá Morada deje de existir, pero de eso depende de un cambio muy profundo. Continuamos. Como las únicas víctimas de la violencia, de la desgracia, de la indiferencia, a veces de el dejar pasar sin una intención voluntaria, están las víctimas del Brexit. En el momento que esto se inició eran 232, ya van por 236 con la muerte reciente de una capitana del ejército que falleció 40 días después del hecho. Y Iris, que es una persona sumamente sensible, este momento, lo que sucedió, como a ninguno de nosotros, la dejó indiferente. Y emprendió su homenaje a las víctimas del exilio. Lo comenzó a partir del 16 de abril de 2025. El primer día trabajó 75 fotografías, poniéndole textos que pueden ser oraciones, que pueden ser frases, que pueden ser frases de recuerdo. Usó hilos blancos, grises, negros, rojos, y luego que tuvo todas esas fotografías, ya en el segundo día le incluyó 60 más, aparte de las 75, y posterior a tener todas esas fotografías colgando de hilo en las paredes, en los espacios, ella hizo un encendido de velas que recordaban a esas personas. Por eso tomo esta publicación de Patricia, me tomé el permiso, que dice un retrato de los 232 fallecidos pegados a un soporte negro, en lo que el artista les escribió sus oraciones y sentimientos, y colgados con hilos de color, rojo, blanco, gris y negro, y posteriormente un encendido de velas. Eso fue un homenaje a la permanencia en nuestro recuerdo de cada una de esas personas. Ahí parte del homenaje a Yeset. Eso no fue una acción en solitario, fue una acción que posteriormente otros artistas y otras artistas se sumaron, y ahí vemos a algunas. Yo sé que Patricia formó parte de ese proceso.
Aquí el encendido de velas en la noche, del recuerdo de estas personas. Y aquí vemos a una Iris que ya no está vestida de negro, aunque el duelo y el luto pueda permanecer. Está vestida de ese amarillo de esperanza, de esa energía vital del sol. Y está en una exposición colectiva que está vigente en la Galería Boden y en Araguá, a la cual tuve el gusto de ir en ambos lugares. Esta foto nos la tiró mi esposo Marcos, es en Araguá, y las dos paredes, yo me pongo como los niños, Tim Marín de dos picuecos para más característicos, ¿por cuál de las dos paredes quedó más linda? Porque qué bien curada está la pared de Araguá y qué bien curada está la pared de la Galería Boden. Ahí refleja todo lo que es la visión de Iris, cómo de la muerte nace la vida, el florecer, el renacer, las hermanas que encima de las olas desafían el mar, ya sea porque migran o porque buscan nuevos caminos. Ahí está la mirada insomne de una joven que nos mira, ahí están los amarillos, los rojos y toda la fuerza y la entereza que a través del arte Iris sabe transmitir. Esta es otra foto de la pared de Araguá. Fíjense cómo, de Boden, excusen. De Boden, un lapso, pero ve ahí, de Boden. Y me gustó mucho porque creo que una de las cosas más complejas a la hora de armar una museografía son los dípticos y los polípticos, de saber qué va con qué. Nosotros lo aprendimos cuando trabajamos con Luis Heredia, el buscarle una sintonía, el buscarle un espacio. Esa pared es muy interesante, pues solamente se ve un detalle, pero son 4 conjuntos que se organizan. Y hay 3 que se parecen, que son los 2 rombos que se forman con los triángulos, hay uno aquí, pero después hay esta pequeña casita y después hay 2 rombos más. ¿Cómo organizar? Porque estructura ternaria es fácil, pero cuando hay 4 cosas que colocar, ¿dónde coloco la casa? Al inicio, al final, ¿cómo lo conjugo? Y ese trabajo me gustó muchísimo, igual que el que se trabajó en Araguá. Felicito ahí a Uri. Entonces, y a su esposo, que es parte del proceso. Entonces, aquí quiero hablar de Iris como embajadora de lo nuestro. Puse esa frase, ingéstese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser de nuestra república. Admiro muchísimo a los artistas que buscan la universalidad a través de la universalidad. Pero para mí, y es una visión muy personal, cada cual puede tener la suya, lo más importante es que tú seas tú y a partir de ti llegues a la universalidad. Y ese tú no es un tú individual, es un yo colectivo. Es el que utilizaba Walt Whitman en su canto a mí mismo, hablando de mi yo colectivo, hablando de mi cultura. Por eso Iris para mí es una embajadora de lo nuestro. Y quiero leer, estoy concluyendo, estas palabras que le dediqué a Iris hace unos días. De Capotillo vienes tú, Iris Pérez, nacida de un padre defensor de los humildes, de una madre toda esperanza con olor a 1065. De Japón eres tú, Iris Pérez, y de un oriente que nació en los sueños de una niña azafata que lo volaba sobre un lápiz de papel. De la cruz del Santo Cerro también eres, de esa luz del mundo transmutada en una cruz, en un pez, en una oración escrita en piedra y en barro en la cumbre de un monte sagrado. Del Caribe eres hija, me lo dice tu pelo ensortijado, tu piel de sol y de resiliencia. Naces de esa energía vital que luego recorre los caminos del ser, rumbo al originario, anidando el bosque místico, oloroso a madera de Campeche, a barro quemado al horno, donde tierra, fuego, aire y agua convergen. La anatomía del ser nos invita a buscar los poemas surreales de Delia Weber, allá en el rincón donde las paralelas se juntan y se vuelven espíritus. En el lugar del ser, la poesía se va haciendo plural, cambiando de lenguaje a través de un diálogo poético y plástico entre los símbolos visuales y los escritos. Tu arte de compromiso social denuncia lo vil de la violencia a los niños, nos muestra a esas hermanas que representan con corazones suavemente modelados, a los que el fuego no quemó. Tu última cena descansa en las montañas de Jarabacoa, mientras otras niñas africanas recorren el Mediterráneo nuevamente
en frágiles navíos de esperanza. Das morada con tu arte a las almas que no mueren. Nos diste pan y constitución en la Plaza de las Banderas, a los que creemos que no solo de pan se vive o se trasciende. En este momento, tus hilos de lana, tus velas, tus fotos y palabras hacen homenaje a aquellos que no esperaban morir en una reciente madrugada trágica. Eres testimonio donde todos nos podemos reconocer. En tu arte lo identitario se actualiza. Vas del mito a la vivencia, de Santo Domingo a Bangladesh, de lo monumental a lo pequeño, sin parar, sin detenerte nunca, creando, ideando, sembrando sentidos y soledades compartidas. Eres dominicanidad, embajadora artística de lo nuestro. Y para seguir siendo dominicanidad embajadora, hay una primicia que ella me permitió compartir con ustedes. Una de las obras más importantes de Daniel Pérez, dedicada a las hermanas Mirabal, que también tiene textos ocultos de la poetisa Carmen Natalia, está en la oficina de la secretaria general de la ONU en Viena. Esta señora escogió esta obra y decidió que esa era la obra que ella cada día cuando trabajara con temas tan fuertes como lo que está viviendo el mundo de hoy quería tener frente a ella. Pero son unas hermanas Mirabal que no me tomo el privilegio de mostrar, pero son unas hermanas Mirabal muy dominicanas. Son las hermanas Mirabal que somos todos, la mezcla del mestizaje, la mezcla de la dominicanidad, y que tiene esa estructura ternaria de la fuerza de ese tres que somos todos, en que todos nos sentimos integrados. Así que embajadora de lo nuestro, siga adelante, siga enseñando, siga siendo usted, y que Dios le bendiga y la acompañe. Preguntas. No quiero ser sola yo la que responda. Porque Iris está aquí y yo lo que hice fue una interpretación, pero el origen está aquí. Así que cualquier pregunta, comentario, muy. Yo no tengo una pregunta, yo quiero comentar algo. Primero decirle que no he conocido un ser tan noble y tan puro como esta joven. Que me siento privilegiada de haberte tenido tan cerca de ella. Pero que quería hacer un comentario sobre la luz del mundo, porque yo viví ese momento junto con ella. Yo estuve con Iris allá, ella me invitó, me pasé 2 días allá en el taller cuando ella estaba haciendo eso, y yo, de verdad que el que no la conozca, yo les recomiendo que vayan. Eso es impresionante. Cuando nosotros, cuando ella estaba preparando, tenían las estructuras en madera, ¿cómo se llama? Andamios. Los andamios. Y nosotros nos subimos, y ella vivía su vida ahí, pero soy yo, ella me subía, a mí me ayudaron a subir, porque realmente yo quería disfrutar de ese paisaje. Cuando tú te subes encima de esa cruz, Señor, ese paisaje de la vega abajo, es impresionante esa cruz, y tener la oportunidad de leer cada texto que ella escribió ahí, cada dibujito que ella hizo con tanto cariño, tanto amor, tanta entrega. Y luego, claro, no les voy a contar cómo fue que yo bajé de ahí, porque no. Fue entre 3 mozos, había una boda. Había una boda, por suerte, y 3 mozos que iban pasando. Yo me subí allí, pero no me puedo bajar. Dejaron la copa para poderme bajar a mí de la cruz. Entonces, luego cuando yo di la vuelta alrededor de la cruz, eso fue lo que más me impactó. O sea, esas bolas de ese rosario hechas en fibra de vidrio y esas rosas en metal, cuando esa luz de las 4 a las 5 de la tarde empezó a dar luz, eso es impresionante, es impactante, de verdad. Yo salí de ahí impresionada con eso, tienen que ir a verlo.
Y oí un comentario de una señora que vivía allá, que en la noche ella me estaba comentando que el primer día que la iluminaron, señor, eso es impactante cuando esa cruz está iluminada de noche, porque hay mucha gente que vive en La Vega, en la ciudad, y no sabían que se estaba haciendo eso, y de repente cuando iluminan eso por primera vez para probar las luces, toda la gente que vivía en el pueblo, cuando vieron esto iluminado, pensaban que era Cristo, Dios que venía del cielo, y mucha de la gente se tiraron en el suelo a pedir perdón, porque no sabían. Imagínate una cruz del cielo iluminada, toda esa gente que estaba la foto de Iris es nocturna y se ve la iluminación en el ambiente y es fabuloso. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario. Yo me siento muy orgullosa de haber conocido a Esther. Fue mi maestra en Bellas Artes, persona de pocas palabras, pero con mucha energía y muy buena vibra, que cuando nos cruzaba y siempre estuvo dedicada para la enseñanza de todos los artistas, y me enorgullece mucho ver su trayectoria, pero nosotros nos rehabitamos, mira los choques que hace Iris, no dibujitos, de papel, y ver la evolución espiritual, mística, mira mi grito, como ha transmitido su obra y todo lo que ella ha ayudado y ha expresado a través de su arte, y que el cielo es el límite, que siga para adelante. Mira nuestra directora de nuestra escuela, embajadora de nuestro país, y que tu arte siga iluminando y reflejándose en el mundo. Buenas noches. Yo conocí a Iris a través del laboratorio evolutivo de arte contemporáneo. De una vez hicimos muy buena química. Recuerdo que en el proceso que ella tenía con Luz del Mundo, en esos días ella me invitó a desayunar con ella en su casa, y yo caminaba para no ir chocando con la cerámica. Ella estaba en un proceso, yo diría que era un proceso como de ebullición, pero había una parte muy especial de todo esto, y es que yo viéndola conocida a ella, ya ella era para mí una persona bastante especial por ser vinculadora, una persona con mucha buena vibra, sumamente talentosa, todas esas cosas chulas que uno puede decir. Pero en ese momento, yo noté, y creo que se lo dije a ella, que ella estaba en un estado de gracia. Y ella parecía estar en un estado de iluminación, y como le incluían las cosas, como trabajaba el tema de la rosa, de metal, era algo que como que no podía parar. Yo quiero preguntarle a ella, no quería solamente decir mi impresión, sino preguntarle a ella, el momento que tú te sentías cuando estabas haciendo ese trabajo, por demás, a mí me parecía místico, más que lo que es la única forma de definirlo. Para mí, ¿cómo era para ti ese proceso? Ve acá, porque tú tienes que responder. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Pedro más que nadie sabe. Yo lo invité a cenar porque él sabía, a desayunar a mi casa. Porque quien me invitó, se sentó conmigo, estábamos tirados en el suelo en el laboratorio. Un noviembre del 2010. Para ese viaje de los Mansos Fotogrupos fue a Pedro. A Pedro fue que yo le dije, al próximo viaje de los Mansos yo voy a ir. Y él es testigo. Y cuando me llega la invitación de los Mansos, yo sufro de mamitis y papitis, todo el mundo lo sabe, entonces mi adoración son mis padres. Entonces, yo no tengo más adoración más grande que mis padres. Y yo estaba en Nueva York con ellos, me fui a pasar la Navidad. Y me llega como
un 20 pico de diciembre, una invitación, 24, 25, estábamos en esos días de un aviso del viaje de los mansos que yo le había prometido a Pedro, que yo le prometí, yo se lo dije así, yo no recuerdo cómo es, te prometo que al próximo viaje de los mansos yo voy. Y me llega esta comunicación de Motica, que el día 9, el 9, que no es casual, de enero, teníamos el viaje de los mansos, que íbamos a ir al Cibao, al área del Cibao, Jarabacoa, yo creo que era Jarabacoa y La Vega. En ningún momento decían Santo Cerro. Y entonces yo llegaba el 7 en la tarde, que esa señora que está ahí fue que me fue a buscar al aeropuerto. Clara, ¿sabe? Que yo le decía, yo no voy para ese viaje de los mansos. Yo me pasé la tarde entera, el día que Clara me fue a buscar el 7 de enero, yo le decía a Clara, yo tiré en la cama cansada de amor, que uno lo que recibe mucho amor en la casa de los padres. Yo estaba cansada de recibir tanto amor. Yo le decía a Clara, pero yo me metí en un lío, porque ahora yo tengo un viaje con los mansos que le prometí a Pedro y yo no quería ir para allá porque estaba cansada. Otra testigo, ya lo sabe, yo me pasé la tarde entera y yo le dije, y después yo llamo a Clara y le dije, déjame yo llamar y decir que voy a ir. Fue una cosa así, porque teníamos que estar en la Plaza de la Lira a las 5:30 de la mañana. Y yo llamo a mi tía que vive en San Cristóbal. Y le digo a mi tía, yo casi no tengo familia aquí, yo quiero que tú me despiertes, porque yo no sé si yo voy a despertar a las 5 de la mañana para estar en la Plaza de la Lira a las 5:30, tenía que despertarme antes. Y mi tía, que se despierta a horaria, a rezar en la mañana, me despertó temprano, yo me cogí un taxi y me fui, porque me dijo Motica que allá uno se podía enganchar en cualquier vehículo. Entonces, como antes de las 6, cuando hace la primera reunión, es que Motica dice, el primer lugar que vamos a ir es Santo Cerro, el segundo lugar la Vega Vieja, el segundo con el Santo Jimenoa y todo eso. Pero 2 días después de recibir la comunicación de Motica en diciembre, me llegó una invitación para yo reunirme en una oficina que estaba en la 27 de febrero, en la Metro, edificio Metro, donde querían reunirse conmigo, un arquitecto, Aristo Montizano, para saber si yo quería proponer una escultura. Y yo tenía una reunión con ese arquitecto el día 10, a las 3 de la tarde, un día después del viaje de La Vega. Entonces, cuando nos reunimos, antes de las 6 es que dice él, que el primer lugar es Santo Cerro, y yo a esa hora yo no sabía que yo iba a ir para Santo Cerro. Eso es lo primero. Porque yo en ningún momento, yo ni leí yo no sabía que iba para el cerro. Y ya yo antes, tempranito en la mañana, yo estaba en el cerro, tomando fotos con mi cámara, entrando al santuario y haciendo todo el recorrido. Y yo estaba totalmente conectada desde ese momento. Porque en ese viaje fotográfico, yo tenía una fijación con el sol, con la luz. Tenía una fijación total, yo estaba como enferma. Yo estaba muy conectada de manera orgánica y natural. Y suceden cosas cuando pasa eso. Seas tú creyente o no, las cosas suceden. Y son físicas. Son físicas y yo soy una testigo presencial de que suceden cosas que son totalmente físicas, que tú las puedes tocar y las puedes sentir. Porque es lo que viví. Cuando yo llego al Santo Cerro, yo no sabía que yo iba a estar ahí. Yo tengo fotos y cuando yo voy a la reunión al otro día, que me enseñan una pantalla en una computadora y me dicen, bueno, yo quiero que tú presentes queremos que tú hagas una obra y decían con un color, que te decían, no, una cruz. Y cuando me enseñan el lugar, y yo le digo, pero yo estaba ayer ahí.
Yo no sabía que yo iba para allá, ya yo estaba, antes de las 9 de la mañana yo estaba ahí, porque fue el primer lugar que fuimos en el viaje fotográfico. Yo no sabía que yo iba para allá. Y eso que todo, mira, eso yo estuve ahí, tengo foto. Estuve ahí, tengo foto. Estuve ahí, tengo foto. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo solamente me fui a dibujar. Como Mildred sabe, que cuando yo me trajo a dibujar, en un proceso que yo decía que iba a hacer. Yo no suponía que iba a hacer. No siempre sucede eso, o me ha sucedido eso. Después con el tiempo, al año, los meses, porque yo supe que muchos artistas habían propuesto, yo no sabía que nadie había propuesto, porque cuando yo salí en ese momento, yo salí a hacer canal de un proceso que yo iba a hacer, que yo tenía que hacer porque ya era un mandato. Y lo digo textualmente así. Yo no salí a suponer si, no, yo la vi ahí y yo le dije a ellos, bueno, lo primero que tienen que tener es luz, porque tiene que tener una conexión con la gente del valle, tiene que tener un atractivo que la gente pueda, cuando llegue, el peregrino, pueda conectar con ella. Y varias cosas, sucedieron varias cosas. Antes de la comunicación de Motaportes en diciembre, habían sucedido varias cosas. Y cuando Pedro fue y me visitó, por eso yo lo invité, Pedro es parte de todo ese proceso sin él notarlo, sin él saberlo. Yo quería que él viviera un poquito del proceso así en el momento, en el tiempo, porque era un momento muy especial, continuo. No era algo que yo no tengo ni siquiera cómo explicárselo. No, el que puede creer o no, y eso no tiene nada que ver ni con religión, no. Era una conexión totalmente directa, y yo estaba como obedeciendo. Y en ese proceso, en eso me metí, en eso, entendí eso. Porque ahí podía caer aguacero, y la monja me decía, mira, pero muchacha, te va a enfermar. Y no había manera, yo comenzaba arriba y yo bajaba abajo, con esa tierra húmeda, yo llegaba abajo, te va a matar. Pero yo era viviendo un proceso, y cuando llegaba a mi casa, que casi, a lo único que yo hacía era ir a la escuela. Y llamaba a una amiga Nicandra Mejía, la llamaba y nos íbamos a bailar para el bar que hay ahí, porque yo necesitaba energía. Entonces yo me iba a bailar con Nica, porque me encanta bailar. Y lo único que yo hacía aquí, cuando venía a Santo Domingo, era dar clase e irme a bailar. Ahorita mis alumnas. Entonces, porque era un proceso como que no se podía romper. Y no había manera de escaparse. Se formó. Mira, yo intenté escaparme una vez, y andaba con mi tía, que iba a ver a la casa de mi padre, cuando la tenía por allá por el 13. Y cuando veníamos de camino, señores, es una historia. Cuando yo venía para mi casa, yo tenía que irme a La Vega 2 días antes, y no me había ido. Cuando íbamos, y yo le dije, no, yo necesito como coger un chin de distancia, porque era muy fuerte el proceso. Venía una goma de una patana, como saliendo de la parte verde, y se me trayó en la parte de atrás del vehículo. Y nadie sabe de dónde, ahí no había patana, ahí no había de nada. Ni siquiera era de frente, ni siquiera era del lado de la calle, era del lado de la hierba. Yo vivo en el malecón, la gente lo sabe. Y le dice mi tía, pero es que ¿de dónde vive esta goma? No se sabe. Yo le dije, bueno, mañana me voy para Santo Cerro. Dije yo a mi tía. Y yo al otro día me fui para Santo Cerro. Porque eran cosas así que sucedían. Cosas muy
positiva, muy de conexión, pero cosas muy raras sucedieron. Entonces cuando yo llegaba a la casa, porque hay cosas que la llegué a hacer en Santo Domingo, y yo siempre estaba en ese mismo estado de conexión en el que fui al viaje de los mansos, y con el mismo estado de conexión que yo salí cuando fui a la primera reunión, en el lugar del sitio de turismo donde me convocaron. Oye, esto no, como que fue un estado de preparación que no inició en el momento, inició antes. Eso es lo que puedo decir. Si no sé si respondí. Claro que sí. Claro que Yo quiero dar un testimonio esta noche. Como la maestra siempre me llama, Danilo Maccabi Jr. frente a ustedes. Ella está dejando huella ya. Cuando Filarte, Marcos, profesora quien les habla, Junior Maccabi, iniciamos el proceso del profesor Nelson Bertel, que ya está nombrado en el Ministerio de Cultura, dando clase a sus 33 años. Él no pensaba que ella iba a llegar a ceremonial. Y ese joven, que le agradece tanto a ella, empezó a llorar porque llegó su maestra y ella me dice, Junior Maccabi, yo quiero hablar. Y eso fue una noche muy inolvidable. Usted está dejando huella ya en el Ministerio de Molina Solar. Ya le está nombrado en el Ministerio de Cultura. Qué bueno que estamos avanzando. Nelson ya está nombrado por el Ministerio de Cultura. Marcos, María Farfur y quien les hable, somos los impulsadores de que él esté trabajando en el Ministerio de Cultura. Y usted también está dejando huella muy importante. Disciplina, honradez. Tiene 3 tandas ya en la semana. Felicidades. Te queremos felicitar por todo. Queremos que sigas haciendo lo que haces y que sigas siendo lo que eres. Porque solamente siendo es que uno puede hacer. Eres genuinamente un ser humano humilde en el sentido más maravilloso de la palabra. Nunca pierdas ese nombre. Y creo que lo que nos conecta es ese mismo encontrar el sentido de las cosas y saber que debajo de lo externo hay algo oculto y hay lazos. Y hay lazos que tienen que ver mucho con ese mundo espiritual, con esas energías, con esa fuerza. Y que estamos viviendo un momento en que las fuerzas del amarillo del sol tienen que irse sembrando para que la luz florezca en el mundo y que germine esas personas, germinemos todo, y que esa espinita que le pones a tus pinturas en las flores, poco a poco vayan desapareciendo en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Iluminando ese amarillo de la luz y ese corazón que tienes dentro. Bravo, 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 bravo. Buenas noches a todos. Estoy muy orgullosa de las dos, de María Fals y Vida Iris Pérez. De verdad que una charla excepcional, sobre todo porque vemos cómo ha sistematizado todo el proceso creativo de Iris en resumida síntesis, porque Iris ha hecho muchas cosas, pero María nos ha traído un perfil, ¿verdad?, bastante acentuado de lo que es Iris, de lo que es su proceso desde el punto de vista del arte. Pero yo de verdad espero no llorar mucho, porque de verdad que con el testimonio de Mildred, con todo lo que han hablado, o sea, y yo que he vivido contigo muchos procesos de la creación de muchas obras, son muchas horas juntas, muchas obras que tú has hecho y que yo he sido testigo en la distancia. He conocido mucho los procesos de la cerámica, de toda esa parte, vamos a decir, memorable que haces, porque todo lo transcribes, de todo haces una memoria. Pero Iris no es solamente artista visual, la calidad humana de Iris es inagotable. El don de gente, tu don también para conectar, para establecer sinergias como curadora, como investigadora, como maestra. Todo lo que haces en favor de dejar un legado, nunca piensas en meses, sino que ves todo en el tiempo, te ves cómo sería la escuela tantos años después de que tú no estés ahí, y sobre todo, o sea, esa vocación de servicio, o sea,
ninguna persona, ningún artista que yo he conocido a la fecha tiene esa capacidad de integrar que tiene Iris Pérez, y eso se nota aquí. O sea, todos los que estamos aquí venimos porque queríamos escuchar lo que María Falz tenía que decir sobre ti, sobre tu obra, y es conmovedor ver cómo María ha captado esa espiritualidad que hay en tu forma de ser, esas conexiones místicas, porque no hay otra forma, porque tú de repente estás hablando con ella y ya se le ocurre una cosa que tú dices, mínimo está en un trance, porque dice, no, yo voy a hacer algo, pero mujer, ¿qué es lo que voy a inventar? Que sí, tú verás que ahora yo voy a hacer un homenaje, yo voy a hacer esto, y yo no sé cómo ella lo logra, porque el tiempo de Iris es un tiempo infinito, porque entre la escuela, entre todo, ella viene caminando, o sea, o viene conduciendo, y ella está produciendo cientos de cosas a un tiempo. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es posible? O sea, esta exposición de Japón, ella se llevó todo lo material a la maleta, y yo decía, pero ¿y cómo es que lo vas a hacer? Porque tú me dices que tú vas a buscar para darle sobra, que van a llegar de no sé dónde, pero ¿y cómo tú vas a producir todo lo que tú me estás diciendo que tú vas a hacer? No te preocupes, tú veas. Y no dormía porque ella estaba haciendo las flores, ella estaba escribiendo los poemas. Entonces tú conocer a una persona con esta capacidad, con esta energía, y sobre todo con este don de gente, es impresionante. O sea, eso de verdad, tú eres un ser único, especial, también con este deseo de generar homenajes hacia otros, porque ahí se paran las aguas. O sea, estas conexiones con Delia Weber, que es una figura que nosotros tuvimos y que prácticamente Iris la ha rescatado de la memoria histórica, y qué decir de todo lo que ella ha hecho en la escuela, que casi todas las grandes figuras la han rescatado, y sobre todo mujeres artistas. O sea, eso de verdad te coloca en una posición de reivindicación de lo que es el rol femenino en las artes visuales en la República Dominicana, y sobre todo tú también siendo mujer creadora. Así que mi enhorabuena, María Falz, por rescatar aún más todo el legado de Iris, por hacerlo de una manera magistral, apegada a todo lo que tiene que ver con lo que es la formación de nosotras como historiadoras del arte, y que animemos a otras colegas más a seguir haciendo lo mismo, porque nos hace falta mucho estudio, análisis e investigación de nuestros artistas para poder conservar el legado para las futuras generaciones. Así que gracias a ustedes. Ya en estos momentos hemos pasado bastante tiempo y allá abajo podemos conversar mucho más con Iris. Así que gracias a todos por venir, agradecer al Centro Cultural La Reserva como siempre el apoyo que nos dan, agradecerle a nuestra directiva de la Asociación de Historiadores del Arte y a cada uno. Gracias. Y aprovecho que están aquí todos para anunciarles que el junio, a finales de junio, vamos a tener la siguiente tertulia sobre Amaya Salazar. Así que están todos invitados desde ella. Bravo. Perfecto. Así hay que aprovechar para Julie. Hola. Vamos a hacer una foto aquí No, era para eso mismo.
Ve a buscar la foto. Voy a una Sí, yo voy a organizarlo ahora. Yo lo voy a organizar ahora. Venga, venga. No puedes sentar, que hay Ven, Chabeli. Ven. Ah, pero vamos a estar llamando. Ahora sí. Dice para atrás. Eso Si me permite. Bueno, más faltó yo, No, pero no, venga, no. venga, amiga, le va a hacer, pero Genaro no importa aquí. Y Pedro Genaro. Ven. ¿Qué vamos a Y hacer? Marcos. Que avanza. Ya lo esperamos. No, 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 porque después tapamos. No, usted está perfecto. No, no se Cuidado para Es que se van a ver las sillas. Ayúdame a Pedro. Señor, Pedro, ven. Ahora sí. Pedro Genaro. Pero tú. Ok. Venga. Venga, Marcos, espérate un momento. Ven, Marcos, vete. Venga, Pedro Genaro. Le caíste. Señor. Hacia la foto que nos vamos a dar. Está proyectando, señor, en la esquina. Ahí. Salimos todos. Ay, pero no. Pero ya, señores, vamos, hombre. Listo. No quedaron bien ahí. No, venga.